día de hoy, Dios me da el privilegio de poder presentar a nuestro hermano Elías Trujillo. Él estará compartiendo la enseñanza bíblica el día de hoy. Así que voy a pedir a nuestro hermano Elías que pase por este lugar. Nuestro hermano Elías está con nosotros aparentemente aproximadamente 15 años. Mi hermano Elías, 16, sí, porque nuestra hermana Gaby nació aquí. Ajá, sí, recuerdo que nuestra hermana Gaby nació aquí, así que sí, nuestra hermana Gaby tiene 15 años, 18 años. Gaby. Tiene 15. No, 15 años. No me hagas sentir más avanzado de edad, porque después... porque nuestro hermano Elías y su servidor estamos entrando a la edad de oro, ¿verdad? Amén, así es. ¿Sí saben cuál es la edad de oro, verdad? ¿No? ¿No saben cuál es la edad de oro? Cuando empezamos, oro por mis rodillas, oro por mi cabeza, oramos por todo. Así que damos gracias a Dios por esta hermosa bendición. Y mi hermano Elías, me da un gozo, un privilegio poder compartir este lugar. Sabemos que el Señor va a hablar a nuestro corazón y estamos listos para hacerlo. Padre Dios, el día de hoy, gracias te damos por este hermoso tiempo y creemos, Señor, que la predicación del Evangelio, Señor, será predicada fines de toda la tierra. Padre Dios, en esta hora en especial te pido por mi hermano Elías, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas a través de sus labios y que podamos ser edificados y por qué no decirlo así, que podamos ser desafiados en este día, Señor, para serte fieles y consagrarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Estaba mirando a ver si no miraba a los hermanos Israel, Mario Israel y su esposa María, y el hermano Rafael y su esposa Juanita, ¿verdad? Oh, sí están acá. Mira mis hermanos, a estos sí están acá. No miro los otros, ¿verdad? Estaba con la espera de oír los anuncios, ¿verdad? De los nuevos bebés. Gloria a Dios que está con nosotros, mis hermanos, y no olvidamos a nuestras hermanas que están listas para dar a luz, ¿verdad? Que la gracia y el favor de Dios sea sobre ellas, cada una de ellas. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues muchas gracias, hermanos. Como siempre, me es un gozo a mí compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en el libro de Tito, ¿verdad? El libro de Tito, vamos a estar mirando el capítulo 1 de Tito y con los días siguientes, si no me equivoco, los otros hermanos estarán examinando el capítulo 2 y capítulo 3 también de Tito, pero en mi ocasión estaré mirando, hermanos, solamente el capítulo 1, ¿okay? Algunos pasajes del capítulo 1. Vamos a abrir allí, hermanos, voy a leer la palabra allí en Tito capítulo 1, versículo 9, Titus chapter 1, verse 9, dice de esta manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En inglés dice Titus 1 verse 9, dice, holding to the faithful message as taught, so that he will be able both to encourage with sound teaching and to refute those who contradict it. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta mañana, hermanos, he titulado el mensaje Preservando su mensaje. Preserving his message. Preservando su mensaje.
Y como vamos a mirar aquí en unos momentos, hermanos, el libro de Tito, muy interesante, habla en cuestión de los líderes, ¿verdad? Y cuáles son los requisitos de unos líderes de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, el llamado de administrar la obra de Dios compuesta de mujeres, de adultos, de ancianos y ancianas, jóvenes, niños, creyentes y no creyentes, conlleva sus altos y bajos momentos. El trabajo de mantener, hermanos, orden, unidad, enseñar, predicar y a la vez lidiar con personas rebeldes, contenciosas, engañadores, falsos maestros, líderes dificultosos que destruyen y dividen, hermanos, familias, casas enteras, más bien a la iglesia. Esto, diríamos, hermanos, es un desafío. Y esta es la exhortación de Pablo a Tito. Digo yo, hermanos, ¿habrá alguien hoy aquí que anhela este llamado de servicio, hermanos? El servicio que dice Pablo de ser líder, obispo, pastor, anciano en la iglesia. Cuando, hermanos, el trabajo de mantener el orden es difícil, hermanos. Dice mi madre que dos cabezas son cada uno un mundo, ¿verdad? Ponemos a dos personas y eso es todo. Hay conflicto, hermanos. Hay desacuerdos. El ministerio, hermanos, de líder, anciano, obispo, pastor, en la iglesia, hermanos, este es un ministerio de lágrimas, de insultos, de sudor, de noches sin dormir, dolores de pecho, dolores de cabeza, hermanos, y soledad. Pero Pablo, hermanos, a pesar de las dificultades que hay, hermanos, de estar delante de la iglesia de Dios y ser el líder, el apóstol Pablo, a pesar de todas estas cosas que vamos a estar mirando, hermanos, Pablo nos dice que si habrá alguien hoy que anhele este llamado de servicio. Y Pablo dice allá en 1 de Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 1, dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué interesante, mis hermanos. La carta de Pablo a Tito nos da esperanza y perspectiva de cómo llevar adelante la iglesia de Cristo y preservar su mensaje en medio, hermanos, de una iglesia donde hay conflicto, engaños, falsos maestros, contenciones, divisiones, líderes que engañan, hermanos, y dividen. No es cualquier ministerio, mis hermanos. Por eso, hermanos, el propósito de Pablo al escribir a Tito, hermanos, en esta carta muy pequeña, pero muy poderosa en realidad, es para preservar la sana palabra, el mensaje de Dios, hermanos, a través de combatir a los falsos maestros
y divisiones, especialmente en esta ocasión, en el contexto, hermanos, las divisiones que traían los de la incircuncisión o la circuncisión, decía Pablo, ¿verdad? O sea, había judíos en medio de ellos que todavía enseñaban y requerían que los hermanos, para ser creyente, requerirían observar la ley de Moisés, circuncidarse, ¿verdad? Y observar todas las leyes. Y luego, entonces sí, podría ser creyente y etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta carta también fue escrita, hermanos, no nomás para preservar la sana palabra y el mensaje de Dios, sino para establecer, como he dicho, líderes, ancianos, obispos, para administrar su iglesia, hermanos. Allí Pablo dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito, hermanos, y Timoteo, primera de Timoteo, fueron escritos, hermanos, la palabra de Dios fueron escritas tal vez durante el mismo tiempo y contienen un mensaje muy similar, hermanos. Ahí tuviéramos que leer y mirar ahí en el libro de Tito, tal vez miremos más adelante, primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1 y en adelante vamos a ver tal vez un poquito ahí porque es muy similar al libro de Tito. También, hermanos, el libro de Tito fue escrito con el propósito para instruir a los creyentes a vivir una vida piadosa en la casa, en el trabajo y en la sociedad, y para dar testimonio de Cristo Jesús. Hay palabra para el que quiere anhelar obispado, y hay palabra para el creyente, hay palabra para todos. Y claro, también el propósito, hermanos, de esta carta pequeña era para fortalecer a Tito, hermanos. Y diría yo a todo creyente que busca obispado o ser líder en la iglesia, hermanos. Por eso Pablo empieza su carta, hermanos, ahí leyendo en Tito capítulo 1, versículo 2, dice Pablo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. De nuevo, el propósito para fortalecer a Tito y a todo aquel que anhela servir en la iglesia, habla de la esperanza de la vida eterna, hermanos. Muy interesante cómo Pablo empieza su carta, mis hermanos, y muy importante establecer el fundamento, porque como decía, lidiar con personas, hermanos, no es fácil, es difícil. Especialmente cuando no todos están de acuerdo. Y algunos son más fáciles de llamar y otros no. Y la tarea que Tito tenía era grande, mis hermanos. Y así como hoy día también. No hay mucha diferencia del tiempo de Pablo y Tito a nuestros días, hermanos, en relación a la iglesia, hermanos. El propósito del enemigo es matar, hurtar y destruir. Siempre ha sido el plan del enemigo, mis hermanos. Y cada uno de nosotros aquí estamos en el target. ¿Cómo se dice el target? Ok, mi hermano. No oigo muy bien. Desde aquí para allá no oigo muy bien. Pero qué interesante, mis hermanos. Cuidado. Cuidado, mis hermanos. Y Pablo fortalece a Tito y aquellos que buscan,
Y por eso habla de la esperanza de la vida eterna primero. Establece un fundamento, hermanos, que al fin de fin no olvidemos, no quitemos la vista del propósito del cual Dios nos llama a trabajar en su iglesia, en su ministerio, en su gente. Y Pablo habla sobre la esperanza de la vida eterna. Y Pablo ya estaba un poco más viejo, hermanos. Pablo ya llevaba como 30 años, 35 años en el ministerio. Pablo ya estaba listo para irse, mi hermano. Se cree que el libro de Tito es uno de los últimos libros que escribió. Ya estaba listo, hermanos. Y ya miraba, oh, gloria a Dios, estoy más cerca. Y difícil el ministerio, mis hermanos, muy difícil. Y Pablo también dice, hermanos, y fortaleciendo a Tito, dice, y él habla sobre el conocimiento de la verdad. Ahí en el versículo, capítulo 1, versículo, hermanos, 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. De nuevo, Pablo estableciendo que hay una verdad y hay una mentira. Hay falso y hay verdad, ¿verdad? Y tenemos que analizar y entender eso. Y Pablo manda a Tito, hermanos, a corregir y a instruir a los hermanos, a los líderes, poner líderes para saber cuándo detectar la mentira, cuando nos equipamos de la verdad. Podemos detectar la mentira, mis hermanos. Un poco, hermanos, trasfondo de la ciudad de Creta. Pablo escribe a Timoteo, hermanos, sobre una isla en Creta, dice ahí en el Mediterráneo, que es, según es una isla que está como 160 millas de largo y tal vez de 7 a 35 millas varía de tamaño de ancho, ¿verdad? 160 y 7 a 35 de ancho. Una isla, hermanos, un lugar montañoso y fértil y muy poblado. Tiene una historia muy tremenda este lugarcito en Creta. Muy antigua el lugar, hermanos. Desde los tiempos de Abraham, desde allá atrás estaba esta isla, hermanos. Y hay historia desde ahí entonces, ¿verdad? Y también, hermanos, se dice que en este lugarcito, esta isla, en la mitología griega nació el dios Zeus. En inglés es Zeus, no sé si en español se dice Zaos, no sé cómo se dice en español. El dios de los dioses de los griegos, hermanos. Se dice que allá este dios estaba allá en el monte de Ida. Y también se dice que había un rey Minos, personaje que era mitad histórico y mitad mitológico, que era, según creían, hijo de Zeus, que reinó en Creta, ¿verdad? Y por eso Pablo, hermanos, muy interesante, por eso Pablo cuando habla y escribe, dice aquí muy interesante, cuando dice a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Porque había muchas cosas que no eran verdad y que se conocían en esa isla, hermanos, que no eran verdad. Se dice que ahí también estuvo una ciudad real de Knossos, que fue el más importante lugar antiguo, donde ruinas de un gran palacio fueron encontradas, hermanos. O tiene su historia muy interesante. Y según aproximadamente en el año 140 antes de Cristo, los judíos establecieron una colonia lo suficiente grande para apelar protección de Roma. Había un buen grupo de judíos en ese lugar. Y parece ser que hay referencia, hermanos, en el Antiguo Testamento a los cretenses, allá en 1 Samuel 30, 14, y también allá en Ezequiel 25, 16.
se creen que era un grupo de los filisteos que se identificaban como los cretenses. Right? Y también, hermanos, podemos mirar en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, que había cretenses en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, hermanos, versículo 11 y capítulo 2, versículo 41, podemos mirar también que ahí también había cretenses en Jerusalén en el día de Pentecostés. Esta isla, Pablo navegó a esa isla en varias ocasiones, ¿verdad? Y en una ocasión también era cuando lo llevaban a Pablo a la prisión en Roma. Por ahí pasó Pablo, no andaba de turista, andaba mucho peligro Pablo en el mar, ¿verdad? Y por cierto, pareciera que ya iban a morir ahí, pero Dios habló a Pablo que no iba a morir ahí, pero era un tiempo muy difícil. Y creemos, hermanos, que es probable, después de que Pablo fue encarcelado en Roma, entonces después de allí es cuando Pablo fue a una misión a esta isla, y también allí dejó a nuestro hermano Tito ahí. Y por eso después escribe a él de nuevo para decirle, vamos a terminar el trabajo que empezamos ahí, y luego escribe, pues claro, escribe esta palabra que era muy importante. Y es interesante porque en esta isla también Pablo, hermanos, no tenía Pablo una alto estima de la moralidad de los cretenses. Pablo no habló muy bien de ellos. Allí en Tito capítulo 1, versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. ¡Wow! ¡Qué fuerte les habló Pablo, mis hermanos! No sé cómo estaría ahí cuando Tito leyó esta palabra. No sé si se levantaron al decir esto Pablo, ¿verdad? Se levantaron los hermanos en la iglesia y se fueron porque esta palabra es muy dura. No sé si yo aceptaría, mi hermano, que me digan que soy mentiroso y cuántas cosas, pero fuerte es la palabra de Dios, hermanos, para contrarrestar la mentira, lo falso. Es menester, hermanos, ser, como dice Pablo aquí, hermanos, duramente, reprenderlos duramente. ¿Pero para qué? Para que sean sanos en la fe, ¿verdad? Muy interesante, mis hermanos, cómo Pablo les habla a través de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, escrito está, allí está. Pablo habla, hermanos, de la importancia de establecer ancianos para instruir, corregir y enseñar a la iglesia, a los creyentes, ¿verdad? Claro, miramos que Pablo fue el que escribió este libro, hermanos, se cree en el año 63, 65 de nuestros tiempos. Vemos que Pablo mandó esta carta a Tito a través de Zenas y Apolos. Vemos que ahí nos dice en la palabra de Dios, ahí está todo al fin del libro de Tito. Y también nos dice, hermanos, que Tito era griego, él no era judío, ¿verdad? Tito era griego, él recibió, creemos según la palabra de Dios, el versículo 4, cuando dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Verdad? Se cree que a través de Pablo, de la predicación de la palabra, a través de Pablo, Tito vino al conocimiento de la verdad
y aceptó al Señor Jesucristo. Tito, hermanos, fue un compañero y colaborador con Pablo, cual Pablo lo consideró muy capaz. Pablo, hermanos, confió en Tito. La obra de Dios lo vio como muy capaz, sabio y diplomático, hermanos. De tal manera, hermanos, que lo mandó Pablo a Tito, hermanos, a la iglesia de Corintios. Imagínense, si conocen la historia de la iglesia de Corintios, había divisiones y problemas allá también. Y ahora acá también lo manda a esta otra iglesia, hermanos, también que había problemas y divisiones. Y manda a Tito, hermanos, su confiable colaborador en la obra de Dios. Habla mucho esto, hermanos, de la persona de Tito. No cualquiera puede hacer el trabajo, es difícil. Miramos de nuevo en la palabra de Dios, nos enseña, ahí vemos a Tito, sale en el libro de Corintios, en el libro de Timoteo, en el libro de, bueno, en el caso del libro de Tito. Este varón, hermanos, anduvo con Pablo, fue con Pablo a Jerusalén para defender el evangelio que él predicaba. Ya dice en Gálatas capítulo 2, hermanos, versículo 1 y versículo 3. Eso es importante, hermanos, que Tito anduvo con Pablo desde el principio. Y es interesante cuando fue Pablo a Jerusalén, hermanos, para mirar si es que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo evangelio que los hermanos en Jerusalén estaban predicando. Y también, hermanos, se cree que Tito estuvo con Pablo también durante el primer concilio en Jerusalén, allá en Hechos capítulo 15, hermanos, donde los hermanos se juntaron porque había de nuevo creencias de que no era por fe en Cristo Jesús solamente ser creyente, sino que tenías que observar la ley de Moisés. Y hubo ahí contienda, hermanos, y ahí hubo los líderes se juntaron y hablaron. Y entonces Tito, hermanos, tuvo mucha experiencia en mirar a la iglesia crecer y madurar, hermanos. Y gloria a Dios por el hermano que estuvo ahí siempre con Pablo. Pablo, hermanos, fue consolado y se regocijó por la vida de Tito, hermanos. Miren nomás qué tremendo este hombre de Dios, hermanos. Ahí en segunda, voy a leer nomás un poquito ahí, segunda de Corintios, hermanos, capítulo 7, versículo 6. Mira lo que dice, qué hermoso y qué lindo. Sí, a ver si lo escribí bien aquí. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 6, dice la palabra: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Wow. De nuevo, hermano, eso habla bastante de esta persona de Tito. Cuando miramos a los hermanos, nos sentimos consolados, fortalecidos, hermanos, o queremos huir, o nos sentimos un poco como inquietos. ¿Ya? Pablo sentía un consuelo, hermano, una fortaleza, y hasta que dice que se regocijaba también, hermanos. Ahí en el versículo 13 dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Verdad? O sea, Tito se regocijó con los hermanos de Corintios, y los hermanos de Corintios se regocijaron con Tito, y Pablo se gozó también ahí con ellos, hermanos, porque estaban creciendo los hermanos en la fe, hermanos, estaban siendo fortalecidos. Qué hermoso y qué lindo, hermanos, es tener esa comunión entre los hermanos. En medio, hermanos, de las dificultades, las divisiones y los falsos maestros y los rebeldes hijos de Dios y cuántas cosas, en medio de todo eso, hermanos, miramos cómo el hombre o la mujer de Dios puede
tener gozo y ser consolados, mis hermanos. Qué hermoso y qué lindo. Tito también, hermanos, ayudó a los hermanos allá en Corintios a recoger la ofrenda, hermanos. Imagínense, para llevar la ofrenda a Jerusalén. Qué lindo, mi hermano. Andaba por todo lugar. Andaba por todo lugar, Tito, ¿verdad? Dice, también escribió aquí, dice, varón conectado con Dios. Me gusta esta parte. Y en un mismo espíritu con Pablo. Este es, de nuevo, Tito, hermanos, ahí en 2 Corintios capítulo 8, hermanos, versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Está hablando de Tito. Y luego sigue diciendo en el versículo 16, me voy a brincar. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 16, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Thanks be to God who put the same diligence for you into the heart of Titus. Gloria a Dios. Ese es hermoso, hermanos, cuando los hermanos en la fe sienten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice ya Pablo en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que haya el mismo sentir, ser dirigidos, hermanos, por el mismo espíritu y podemos decir, gloria a Dios, es el Señor obrando, el Señor se mueve, hermanos, y eso es hermoso. Y aquí vemos a Tito, hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos para atrás a Tito, capítulo 1, versículo 9, de nuevo, hermanos, dice la palabra de Dios. No tengo un reloj, no sé ni qué horas son, hermanos. Me hubiera traído mi teléfono para mirar. Dice de nuevo, hermanos, Tito, capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como la ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mis hermanos, la iglesia siempre está expuesta a ser engañada, hermanos, por líderes y maestros con sus propias intenciones, hermanos. That aggravates me. Eso me aira, hermanos, decirles la verdad. La iglesia, hermanos, siempre está expuesta a ser engañada por líderes, maestros con sus propias intenciones, hermanos. Mis hermanos, no importa qué iglesia he estado, siempre he mirado y he lidiado con problemas difíciles. Y me duele el corazón mirar que la iglesia es engañada por el enemigo. Porque los creyentes y los líderes nos estamos velando cuidadosamente la obra del Señor. Es el Señor, no es nuestra. Lo vemos en la palabra de Dios, hermanos. Pablo, hermanos, allá en el libro de Gálatas, capítulo 1, hermanos, versículo 6.
Nos dice la palabra de Dios. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Dice, I am amazed. Estoy maravillado. ¿Cómo es esto? Y sigue diciendo, hermanos, ahí en el capítulo 3, Gálatas 3, versículo 1, mis hermanos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayas a acabar por la carne. Hermanos, la iglesia siempre está expuesta a ser engañada. Y hay más, allá en segunda, no voy a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, hermanos. También allá 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Y esto es lo difícil, hermanos. Lo difícil para la iglesia es que los líderes llegan a nuestras iglesias profesando conocer a Dios. Allí Tito capítulo 1, hermanos, versículo 16, dice, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. They profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, and disqualified for any good work. Eso es lo difícil, hermanos. Que vienen aquí en el nombre de Dios. Hermanos, no me es fácil hablar de estas cosas. A mí no me es fácil yo predicar, hermanos, decirle la verdad. Hoy estoy aquí, mañana estoy en otro lugar, hermanos. No me gusta para nada. Pero si Dios nos pone, aleluya, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Pero no es cualquier cosa, hermanos, exponer la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que yo leo y estudio y analizo, hermanos, y tengo convicción en mí mismo, y no estoy de acuerdo en todas las cosas, hermanos. Pero tengo que velar cuidadosamente por la grey del Señor, las ovejas del Señor. Y por eso Pablo, hermanos, importantísimamente habla de las cualidades del anciano, hermanos, ahí en el mismo libro, 1 Tito capítulo 1, perdón, del 6 adelante hasta el 10. No los voy a leer, hermanos, por razón del tiempo, pero ahí está, hermanos, ahí está, usted lo puede leer. Y también lo vemos allí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Allí de nuevo habla Pablo, hermanos, de cuáles son los requisitos de aquellos hermanos y hermanas que quieran estar al frente lidiando, hermanos, como ancianos, administradores, colaboradores, maestros de la iglesia, hermanos. Allí está. Escrito está la palabra de Dios. Por eso Pablo habla ahí mismo, hermanos, sobre los falsos maestros. Allí está, ahí mismo en Tito capítulo 1, versículo del 10 al 16. Habla, hermanos, de los profetas de Creta que
que profesaban mentiras y medias. Y se entiende, hermanos, en cierto lugar, esta es una isla, hermanos, donde tiene una historia tremenda y había dioses ajenos y dioses, el mero Dios de todos los dioses de la historia de Grecia y aquellos de Roma y cuántas cosas. Ya me imagino lo que había en las cabezas y las mentes de las personas ahí. Y por eso también digo, hermanos, no hay nada muy disimilar de allá a hoy día, hermanos. Hoy día también lo que nosotros creemos, lo que la gente cree hoy día es increíble. No hay mucha diferencia, solo ha cambiado los años, ¿verdad? Pero igualmente, hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y ya para terminar, ¿qué es el consejo, hermanos, para los creyentes? Pablo en otra ocasión, allá en 2 de Timoteo, hermanos, y es hermoso mirar cómo Pablo, hermanos, siempre preocupado por los creyentes, ¿verdad? Él hablaba y les enseñaba. Allá, vamos a mirar, hermanos, rápidamente, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice Pablo, le dice a Timoteo, ¿verdad? Porque también a Timoteo era un varón joven, un líder joven, ¿verdad? Así como lo fue en un tiempo a Tito también. Y Pablo le dice a los creyentes, porque ahora todos nosotros podemos leer el pasaje y leer y imponernos esta palabra, porque es la palabra de Dios. Dice de esta manera, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Esa es la tarea de todos, tener que estudiar. Gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios. En el tiempo de Tito, de Timoteo, no estaba la palabra todavía escrita así, hermanos. Tenían solamente el Antiguo Testamento y tenían papiros y cuantas cosas, pero no era lo mismo, hermanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la exhortación para los creyentes es escudriñar las escrituras, mis hermanos, escudriñenla. Léanla, hermanos, para que no caigan, para que no sean llevados para allá y para acá. ¿Ok? Y también para terminar, hermanos, bueno, diría el consejo para los líderes también. Examinemos el consejo de la palabra y sus recomendaciones para escoger nuestros líderes. Simple y sencillamente, la Biblia nos dice, como líderes, ¿a quién escogemos como líderes? Pues ahí nos dice en Tito capítulo 1 y 1 Timoteo capítulo 1, ahí está escrito está, hermanos, ahí está, ¿verdad? La Biblia nos exhorta a proseguir adelante, a pesar de que no todos los que oyen el mensaje están de acuerdo con ellos, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, hermanos, como líderes, que como quiera, ¿verdad? Tenemos que proseguir adelante, aunque la obra no es fácil, es un desafío. Pero la Biblia nos exhorta, hermanos, allí mismo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, le dice al líder, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea, adelante, al líder le dice, adelante, sigue adelante, cumple tu ministerio en el cual Dios te ha puesto, a pesar de las dificultades, porque hay una esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad? No se me desenfoque, mis hermanos creyentes, no se me desanime, por mientras que hay aliento de vida, va a haber división, va a haber problemas, pero usted enfóquese en la palabra de Dios, en el Señor de señores y el Rey de reyes. A Él servimos, a Él adoramos, no al hombre. No mire el hombre. Es muy fácil engañar a la gente, hermanos, con mucho fan. ¿Ah? Diversión, mucha diversión, y esto y el otro. Sí, es fácil, es bonito, y gloria a Dios, pero cuidado, mis hermanos, que es a través de esas cosas, a veces el enemigo entra. Hermanos, enfóquese en la palabra de Dios y pruebe, hermanos, los espíritus allá. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, y con eso ya termino, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, hermanos, versículo 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios. Esa es mi recomendación, mis hermanos. No es cualquier cosa, hermanos, como creyentes, como líderes, hermanos. Es difícil, como decía en el principio, ¿verdad? No, es un desafío, mis hermanos, pero no olvide de poner su fe y sus ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guarde y nos cuide y nos ayude. Padre bendito, en esta hora vengo delante de tu presencia, Padre. Oh, alabado seas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la exhortación de tu palabra a través de Pablo a nuestro hermano Tito, Señor. Tanto que aprender, Señor. Ahí está tu palabra, Señor, a nuestro alcance. Ayúdanos, Señor, escudriñarla, Señor. Ayúdanos, Señor, equiparnos de ella, estudiarla, Señor, para mirar la verdad, el verdadero conocimiento, el evangelio, Señor, tu palabra, Señor, para que así en el momento, Señor, que venga aquel o aquella o persona o enseñanza, Padre, que no está, se nos hace como que no está muy bien, Señor, podamos mirar en tu escritura, Señor, y decir: no, esto no es así. No, esta persona no es la correcta. Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos de nuestros corazones, Señor, para mirar. Ayúdanos, Señor. Y Padre, yo pido por cada creyente aquí, Señor, guarda sus corazones, ayúdales en su estudio personal, Señor. Y como a los maestros, al pastor, a los ancianos, igualmente, Señor, pido, Señor, cordura, Señor, paz, sabiduría, entendimiento, Señor, para saber cuándo actuar y qué hacer y no hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Oh, bendito seas. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.